Buenos días con todos. El día de hoy iniciaremos con nuestra primera clase sobre construcción de operaciones matemáticas para el proceso único de admisión a los colegios de alto rendimiento o COAR a nivel nacional. Bueno, aquí es una introducción para que ustedes sepan en qué consisten estos exámenes de admisión que se dan para ingresar a los COAR, debido a que esta es nuestra primera clase. Bueno, la primera fase, es decir, la de habilidades cognitivas y conocimientos, por así decirlo, consta de 9 pruebas divididas dentro de un solo examen, cada una con un tiempo asignado según el criterio del Minedu. Todas las pruebas se encuentran dentro del folleto del examen de admisión, como ya mencioné, y estas están separadas por hojas que cuentan con instrucciones en las cuales les van a indicar cuándo pueden avanzar, que es generalmente cuando el instructor dentro del aula te da el permiso, y también te indica el tiempo que tienes para resolver la siguiente prueba. Estas hojas fueron omitidas en el PDF del examen 2023, sin embargo ustedes las pueden encontrar en los exámenes pasados como el 2020 y 2022. Cada prueba presenta un tipo específico de pregunta y la mayoría de ellas son estilo psicotécnico o las pruebas del coeficiente intelectual o IQ, por lo que se pueden encontrar materiales de práctica en internet o libros. Sin embargo, existen ejercicios exclusivos diseñados para el PUA que nosotros suponemos que han sido diseñados por el Minedu exclusivamente para los exámenes a los COAR. Uno de estos ejercicios es construcción de operaciones matemáticas, que fue el primer tema que vino el año pasado. Y otro de los ejercicios, por si quieren ir averiguando sobre el tema, es la construcción de figuras, que vendría a ser algo parecido al tangram. Sin embargo, el día de hoy nos centraremos en la construcción de operaciones matemáticas. Como no existe registro de este tipo de ejercicios, tuve que dar una definición de acuerdo a lo que es mi perspectiva sobre estos ejercicios, o más o menos una comparación con otro tipo de pruebas o problemas matemáticos que conozco. Bueno, básicamente son operaciones combinadas desordenadas en las que debes ubicar los símbolos matemáticos que te da el ejercicio entre dos números, y en algunos casos agrupar los números oportunamente con la finalidad de obtener un resultado que se encuentre entre las alternativas. Esto es muy importante, pues puedes obtener varios resultados que no son incorrectos, sin embargo que no se van a encontrar dentro de las alternativas, y solamente es uno el que tienes que marcar. Por lo que si encuentras dos, probablemente estés cometiendo algún fallo o algún error. Operaciones, al menos estas fueron las que vinieron de 2020 al 2023, las principales que ustedes deberían poder manejar. Los ejercicios de construcción de operaciones matemáticas en el PUA involucran, aparte de las 4 operaciones básicas, también a paréntesis y radicales, es decir, raíces cuadradas. Nunca ha venido raíces cúbicas, por lo que he revisado. Y los paréntesis, que son utilizados, como ya mencioné, en las operaciones combinadas. En los exámenes del 2022, la prueba 4, que fue la que tenía este tema de construcción de operaciones, contó con 6 preguntas y el tiempo fue de 10 minutos. Sin embargo, en el examen del 2023, el número de preguntas se incrementó a 10 y el tiempo se mantuvo igual. Es decir, que tuvimos 1 minuto por pregunta. Lo que hace evidente que en sí lo que le suma complejidad a esta prueba no es en sí lo difícil que puede hacer las operaciones, como son la suma y la resta, que son conocimientos bastante básicos, sino el tiempo en el que lo puedes realizar y encontrar la alternativa correcta. Por lo que, más que todo, esta clase se va a basar en algunos consejos o algunos tips que ustedes pueden adoptar para poder hacer más rápido este tipo de ejercicios. 1. Buscar la decena. En la suma rápida es importante ver a la decena como una roca de apoyo, por así decirlo, de la que no sea fácil sumar y restar cualquier número. Lo recomendable es que sea 10, porque es un número muy versátil y lo puedes encontrar en todas partes. Básicamente lo que quiero decir es que si ustedes tienen un número que sea mayor a 5, generalmente mayor a 5, porque no tiene mucho sentido, por ejemplo, que le sumes, si estás sumando un 1, esa es una operación bastante rápida que puedes efectuar tú, y si vas a convertir el 1 a la decena,
pues estarías demorando bastante más. Cabe aclarar que estos consejos se dan en algunas ocasiones y en realidad lo más efectivo para incrementar la rapidez de tus operaciones es la práctica. Y mientras vas practicando puedes utilizar algunos de estos consejos si deseas o puedes implementar algunos que te funcionen a ti. Por ejemplo, acá en 15 más 7. Sabemos que 7 es mayor que 5, por lo que es conveniente convertirlo a la decena. Así que le sumamos rápidamente 10 al 15, lo que nos daría 25. Y nos preguntamos cuánto le falta al 7 para hacer 10. 3. Entonces le hemos sumado 3 de sobra, así que le restamos a la respuesta, que sería 25, le restamos 3 y nos saldría 22. Este proceso es mucho más rápido realizarlo en la cabeza, por así decirlo. Y como les dije antes, se mejora con respecto al tiempo, principalmente con la práctica. Sumas notables. Este es un tema que existe en matemática y no es necesariamente lo que les he presentado aquí, pero bueno, decidí darle este número porque hay algunas sumas que nosotras tendríamos que tener en cuenta siempre y ya saber de manera automática. Esto también se desarrolla con la práctica y vas a poder ir incrementando cada vez más sumas a tu memoria conforme vayas resolviendo operaciones diversas. Por ejemplo, acá tenemos 7 más 7, que sabemos que es 14, 8 más 8, 16, 16 más 16, 32, etc. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 7 más 5. ¿Cuánto es 7 más 5? Bueno, sabemos que 7 más 7 es 14, eso ya está en nuestra cabeza por ser 2 por 7, 14, etc. Y simplemente le restamos el excedente, es decir, a uno de los 7 le sobra un 2, ¿verdad? Porque debería ser en realidad 7 más 5. Así que le restamos lo que vendría a ser el excedente y nos quedaría 12. Por lo que, por ejemplo, acá también lo podemos utilizar en elaborar nuevas sumas que podamos recordar fácilmente. Por ejemplo, el 8 más 5, que es 13, aparece en muchas operaciones, desconozco el porqué, pero es siempre bueno que lo tengan en cuenta para que pueda hacer su respuesta de la forma más automática posible. Quitapón 2.0. Esta es otra herramienta que se utiliza en matemática para la resolución de ecuaciones cuadráticas, pero le decidí poner este nombre porque es básicamente lo que se hace. Por ejemplo, acá tenemos 13 más 8. En este caso, el 8 es cercano a 10. Este es utilizando el método 1, que es buscar la decena. Y pues sería 23, ¿no? Allá dices 13 más 10, 23, le resto 2, me sale 21. Sin embargo, también podemos utilizar esta técnica, que en este caso es más rápida, porque sabemos que al 8 le falta 2 para hacer 10. Acá ya lo hallamos. Y sabemos que al 13 le sobra 2 para hacer 11. Entonces, nosotros no necesariamente estamos buscando el 11, lo que estamos buscando es el 10. Entonces, le prestamos, por así decirlo, los 2 del 13 al 8, lo que sería 10, me quedaría 11. 11 más 10, 21. Y eso es más fácil. Y también se puede hacer con el 7 más 5, que me parece que es un ejemplo que ya utilizamos aquí. Por ejemplo, 7 más 5. En este caso es más sencillo. Simplemente le prestas 1 del 7 al 5 y se vuelven 6 más 6. Y ya puedes saber que es 12. En el caso de la resta, también buscar la decena es muy útil. Por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente aquí es la suma. Las sumas de números de una cifra que nos dan 10, por ejemplo 8 y 2. 7 más 3, 6 más 4, esas son cosas que debemos tener en cuenta siempre. Y acá tenemos un ejemplo que es 23 menos 5. Sabemos que el 23 está cerca al 20, así que simplemente le restamos 3 a 23. ¿Y cuánto nos faltaría restar? Pues 2, ¿no? Porque 3 más 2 es 5. Entonces le restamos 2 al 20 y nos queda 18, que también es un resultado conocido y bastante rápido. Por ejemplo, podríamos tomar 25 menos 7. Entonces le restamos 5 al 25, 20 menos 2, 18, ¿verdad? Entonces aquí, menos 9. Las restas menos 9 son bastante conocidas. Y esto es básicamente que todo número menos 9 es ese número menos 10 más 1. Me explico. 24 menos 9 es 15. O sea, 24 menos 10 es 14. 14 más 1, 15. Esto tiene que ver con una de las reglas de la suma que
que teníamos acá, que era básicamente el quitapón. Entonces lo que nosotros estaríamos haciendo es restar 10 y luego le sumaríamos 1 para que sea 9, porque menos 10 más 1 es menos 9, ¿verdad? Entonces así lo podemos hallar fácilmente y podemos seguir extendiendo hasta el 8, ¿verdad? Bueno, yo creo que es conveniente hasta el 8, porque por ejemplo 24 menos 5, acá podríamos optar con el método anterior, que sería, 24 menos 4, 20, menos 1, 19, y de esa forma sale más rápido. Restas notables, al derecho y al revés. Básicamente, nosotros lo que tenemos que saber es algunas restas de una cifra, o sea, de números entre números de una cifra, y tienen que estar bastante bien dominadas. Por ejemplo, 8 menos 3 es 5, 8 menos 5 es 3, 9 menos 3 es 6, 7 menos 3 es 4, 9 menos 5, 4. Y si bien estos son resultados que ya sabemos todos, es muy importante que lo sepan aplicar automáticamente y sin dudar, porque a veces hacemos una resta y luego pensamos por un segundo o nos detenemos y tratamos de recordar si era o no era. Incluso confirmamos con palitos o con dedos. No, suele pasar cuando tenemos nervios. Es por eso que el control de los nervios es muy importante en esta prueba, porque básicamente todo es operativo. Entonces estas restas las pueden utilizar rápidamente, efectivamente más que todo, cuando ambos dígitos de los números de dos cifras son menores. Porque en el caso de que uno sea mayor, por ejemplo, 48 menos 29, pues tienes que prestar 1 y así. Eso también lo pueden hacer en su cabeza y van a ir mejorando acorde a la práctica que tengan. Sin embargo, como tenemos aquí 48 menos 23, esto es más sencillo porque sabemos que no tienes que prestar ningún número, así que simplemente restas 8 menos 3, 5 y 4 menos 2, 2. Entonces sería 25. Y acá hay un recordatorio de que deben practicar mucho para este tipo de pruebas y en general para todas las pruebas de matemática. Lo más importante es la práctica para poder adquirir rapidez. Aquí tenemos la multiplicación y división, que va a ser rápido, pues la mayoría de estos temas ustedes ya los manejan. En este caso es muy importante las tablas de multiplicar, demasiado importante. Sin embargo, bueno, sabemos que muchas veces cuando nosotros tenemos nervios o estamos en un examen importante, la memoria no es nuestra mayor aliada. Así que pueden tener algunas multiplicaciones que se recuerden así, pero que estén bien estampadas en su cerebro y que no se les vaya a ir aunque ustedes estén muriendo de nervios. La idea es que ustedes sean capaces de controlar sus nervios, pero si sienten nervios en el examen, no se preocupen, es completamente normal. Todos ahí están sintiendo nervios, así que simplemente traten de seguir y bueno, dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, acá por ejemplo tenemos 6 por 8, 48, que en mi caso es una multiplicación que siempre me voy a recordar porque rima y no sé por qué me hace sentido. Entonces, por ejemplo, imaginemos que me olvidé cuánto es 6 por 7, 42, ¿no? Pero imaginemos que no me acuerdo, o que en ese momento se me fue por completo y estoy tratando de resolver rápido. Recordemos que las tablas de multiplicar son sumas sucesivas, así que lo que puedo hacer es agarrar el 48 y restarle 6, que es lo más práctico. Digo ya, 48 menos 6, allá 42, y continúo. Bueno, fracciones. Tenemos la suma y resta de fracciones. Hay varias técnicas para restar y sumar fracciones que seguramente aprendieron en el colegio. Por ejemplo, tenemos la mariposa, carita feliz, chinito feliz, como ustedes quieran llamarle. Y esta yo se les recomiendo usar cuando el mínimo común múltiplo no es evidente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos un séptimo más 2/3. Y entonces estás multiplicando, por ejemplo, acá, 7 y 3 que tienen en común. 21, ¿no? A ver, 3 acá arriba, acá 7 por 7, 14, 15, entre 21. Y entonces es más complicado. Entonces, en ese caso, les recomiendo simplemente multiplicar en aspa, porque va a salir el mismo resultado. Entonces, paf, 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 y ahí su carita feliz. En cambio, les recomiendo usar el mínimo común múltiplo cuando el mínimo común múltiplo sea bastante fácil de sacar. Por ejemplo, 2 y 3, eso es sencillo porque no vas a multiplicar por números muy grandes. En este caso sería, 2, ¿no? 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6 también. Y generalmente, cuando solamente tengas que multiplicar a una de las fracciones para que puedas obtener el mínimo común. Por ejemplo, si tienes un doceavo,
más 2 sextos, ¿verdad? No vas a multiplicar 12 por 6 y al número de arriba y luego también 6 por 12, no, ¿verdad? Solamente multiplicas la fracción que tiene el sexto, todo lo multiplicas por 2 y ya lo puedes sumar. Entonces es mejor hacerlo cuando, es mejor aplicar mínimo común múltiplo cuando esto sucede. Por ejemplo, acá tenemos 5 sextos más 2 tercios y en este caso pues es evidente que el mínimo común múltiplo entre 6 y 3 es 6, así que simplemente multiplicamos la fracción de acá de la derecha por 2 y nos sale 9 sextos. ¿Qué sería sacándole tercia 3 medios, no? Y acá tenemos la multiplicación y división de fracciones, que bueno, la multiplicación es simplemente en línea recta. Por ejemplo, en este caso sería, en el ejemplo de arriba sería 10 sobre 18. Y para dividir la fracción simplemente lo inviertes, o sea, inviertes la segunda fracción, en realidad, inviertes la segunda fracción y lo multiplicas. También pueden aplicar la técnica del sándwich o de la C, pero si ustedes sienten que no dominan muy bien ese tema, pues busquen en internet algunos ejercicios para mejorar su velocidad, porque es algo que ya deberían manejar bastante bien. Sin embargo, no se preocupen si no lo hacen, todavía hay tiempo, no es algo tan complicado. Y acá los paréntesis y radicales. Bueno, los paréntesis recordemos que sirven para dar prioridad a las operaciones combinadas que son de menor orden. Por ejemplo, acá tenemos la suma y la resta, la multiplicación y división, raíz y potencia. Sabemos que la raíz y potencia por las reglas de operaciones combinadas se hacen primero, luego sigue la multiplicación, la división y luego la resta y la suma. Por lo tanto, si tenemos un paréntesis, un signo X, o bueno, un signo por o un signo más, sabemos que las paréntesis están ahí para reforzar el signo más. Pues pensémoslo así, si el ministerio hubiera querido que ustedes efectúen la multiplicación primero, no hubieran puesto el paréntesis. Así que están poniendo el paréntesis únicamente para que tú efectúes la suma primero y puedas resolver. Esto sucede, me parece, si no es que en la mayoría de ejercicios, en todos los ejercicios. Radicales. Acá deben tener muy en cuenta qué números tienen raíces exactas, es decir, son cuadrados perfectos. Por ejemplo, el 25, 16, 49, 64 y muchos más. Esto sirve para cuando les ponen una raíz y les ponen, por ejemplo, 3 números. Uno es 6, uno es 9 y uno es 14. Entonces, ¿ustedes a cuál le van a aplicar la raíz? Obviamente al 16, porque es lo más rápido de hacer y probablemente el examen no te va a requerir que pues saques una raíz en decimales porque te tomaría mucho tiempo y no te dan ese tiempo. Luego tenemos acá algunos consejos para empezar la prueba. Primero lo primero. Básicamente ver las alternativas. Si son números grandes, ¿qué puedes hacer para obtener números grandes? Imaginemos que en la alternativa hay 48, 69, 70. ¿Qué puedo hacer para obtener esos números? Si hay unos, por ejemplo, si hay 7, 5, 3, suma, multiplicación. No vas a multiplicar 5 por 3 y sumarle 7 si las alternativas son 60, 30, 40, porque vas a obtener un número menor, vas a obtener alrededor de 20. Entonces eso no es lo que vas a hacer. Lo que harías y lo más probable es que multipliques 7 por 5 y le sumes luego el 3 o el otro número que esté por ahí. Porque has visto las alternativas y sabes más o menos cuál es el rango de números en el que está la respuesta. Si son números pequeños, lo mismo. Si son números exactos, si tienen fracciones. Si ves que en las alternativas hay fracciones, entonces eso significa que la fracción no se ha eliminado, por lo que tienes la oportunidad de dejarla para el final. Luego, lo más fácil. Si no obtienes una respuesta a la primera, intenta con lo más fácil, lo más automático, porque muchas de estas preguntas salen así. Con la idea más fácil y automática, con la agrupación más sencilla de ver, es como se pueden resolver. Esto es porque en el caso de que su prueba tenga poco tiempo, ya que no sabemos exactamente cómo será la prueba de este año, si es que viene con poco tiempo, es probable que sea de la misma modalidad que la de los años pasados, es decir, sea bastante sencilla para que ustedes puedan resolver de manera rápida. Luego, lo más importante es la tranquilidad. Si ustedes intentan 2 veces, no se desesperen, intenten una tercera vez con un camino que aún no hayan intentado y que ustedes vean probable.
antes de resolver, miren un poco los números, miren un poco los signos y vean cuál puede ser la alternativa, cómo pueden llegar a una solución. Y si a la tercera no les sale, pasen al siguiente. Porque estoy 100% segura de que ningún chico o chica se ha quedado fuera del COAR por no resolver una pregunta del examen. Así que no se preocupen. Es mejor perder una pregunta que 5, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, también me parece que podríamos tener más preguntas en lo que es la sección de práctica, por lo que estaré abriendo el PDF del examen del año pasado para resolver los ejercicios.